Buenos días, mi nombre es María Lucena y yo les voy a hablar sobre los condensadores. Un condensador es un dispositivo electrónico que está formado por dos placas metálicas separadas por un aislante llamado dieléctrico. El dieléctrico o aislante se encarga de evitar el paso de las cargas eléctricas. Es un dispositivo que almacena energía en forma de un campo eléctrico, que tiene la capacidad de cargas eléctricas para lo que es capaz de almacenar. La capacidad depende de las características físicas de un condensador. Si el área de las placas que están frente es grande, la capacidad aumenta. Si la separación entre placas aumenta, disminuye la capacidad. El tipo de material dieléctrico que se aplica entre las placas también afecta la capacidad. Si aumenta el potencial eléctrico, se aumenta la carga almacenada. Todo condensador eléctrico tiene tres magnitudes eléctricas, que son el voltaje, que su unidad es el voltio, entre paréntesis volt, y se representa con la letra B pequeña. Capacidad, su unidad es microfaradio, entre paréntesis MF. Y cargo, que su unidad es el columbio, entre paréntesis C, y se representa con la letra Q. En las asociaciones de los condensadores es posible asociar varios condensadores según sus distintos esquemas de conexión, de forma que se formen un solo condensador equivalente. Los condensadores equivalentes tienen la capacidad, depende de la de los condensadores asociados y el tipo de disposición que se elijan para estos tipos de condensadores. La asociación de condensadores en serie es aquella en la cual se unen sucesivamente las placas de distintos signos de los condensadores. Cada armadura de uno de ellos se halla unida con una armadura del siguiente, de modo que la diferencia de potencial del sistema es igual a la suma de las diferencias de potencial de cada condensador. Para el cálculo de la capacidad equivalente se consideran tres condensadores, cuyas capacidades son C1, C2 y C3. Puesto que la cantidad de electricidad que entra en cada condensador es justamente la que ha salido del anterior. La carga almacenada es la misma en todos los condensadores. Representándola por la letra Q, las capacidades de los tres condensadores son C1, que sería igual a la carga sobre la diferencia de potencial 1, C2 va a ser igual a la carga sobre la diferencia de potencial 2 y C3, que sería igual a la carga sobre la diferencia de potencial de 3, perdón. Se vale recordar que C es la capacidad del condensador, Q es la carga de una de las placas y B es la diferencia de potencial entre las placas. Luego, despejando los potenciales, quedaría como B1 va a ser igual a la carga sobre la capacidad 1, B2 va a ser igual a la carga sobre la capacidad 2 y B3 va a ser igual a la carga sobre la capacidad 3. Ahora, sumando miembro a miembro, se tiene que B1 más B2 más B3 va a ser igual a la suma de las cargas sobre cada una de las capacidades. Sacando aquí como factor común a Q, se tendrá que la suma de las diferencias de potencial va a ser igual a Q, que multiplica a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Esto quedaría en sustitución de la Q, el 1. Luego, considerando que la diferencia de potencial entre los extremos del sistema es igual, esta sería la fórmula. B va a ser igual a la suma de cada una de las diferencias de potencial. Y se tendrá que B va a ser igual a la carga, que multiplicaría a la suma de 1 sobre cada una de las capacidades. Dividiendo ahora los dos miembros de la igualdad entre Q, queda que B sobre Q, que sería la diferencia de potencial sobre la carga, va a ser igual a la carga, que multiplica, como se dijo anteriormente en esta parte, la suma de 1 sobre cada una de las capacidades sobre la Q. Recordemos que Q va a pasar a dividir a ambos miembros de la igualdad. Ahora quedaría como la diferencia de potencial sobre la carga va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Recordando que Q con Q se va. Y como la capacidad va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la carga, ahora se tiene que el inverso de la capacidad, que sería 1 sobre C, va a ser igual a la diferencia de potencial
sobre la carga. En una asociación de condensadores en serie, el inverso de la capacidad equivalente es igual a la suma de los inversos de las capacidades de cada uno de ellos. Cuando los condensadores están conectados en serie, la capacidad total es menor que cualquiera de las capacidades individuales. Entonces, procediendo de igual modo, se tendrá que en general 1 sobre C, que sería el inverso de la capacidad total, esto sería la capacidad total, va a ser igual a la suma de cada una de las capacidades, como se dijo anteriormente. La asociación de condensadores en paralelo es la que resulta de conectar entre sí armaduras del mismo signo, uniendo un lado todas las armaduras inductoras y por otro lado las inducidas, formadas por huecos debido a la ausencia de electrones. Aquí en esta gráfica podemos observar que el circuito 1 y el circuito 2 están en paralelo. El circuito 1 y el circuito 2 se suman para formar el circuito equivalente. Si situamos dos condensadores asociados en paralelo, tendremos que la diferencia de potencial entre ambos deberá ser igual y además será la diferencia de potencial total. Esto es así porque tenemos unidos los dos polos de los condensadores a un conductor. Por tanto, la caída del potencial entre los polos opuestos tiene que ser la misma. A su vez, cuando cada condensador almacenará una carga distinta. Luego se ve pues de manera sencilla que la capacidad efectiva o equivalente de dos condensadores asociados al paralelo obedece a la ley de el circuito es igual al circuito 1 y al circuito 2 y esto nos va a dar a nosotros un circuito equivalente. 3. Asociación mixta. Es una asociación compleja que proviene de asociaciones más sencillas, es decir, la que resulta de unir en paralelo varias asociaciones de condensadores en serie o en serie varias asociaciones en paralelo. Para calcular su capacidad equivalente, primero debemos calcular la capacidad equivalente de los condensadores que se encuentran en paralelo sumándolos aritméticamente, para luego unirlos con los que se encuentran en serie. En otras palabras, una asociación mixta es lo que es una asociación o unión de condensadores en serie con condensadores en paralelo o de condensadores en paralelo con condensadores en serie. A continuación se les va a explicar cómo hacer un ejercicio de asociación de condensadores. El enunciado siguiente dice: los condensadores iguales de 30 microfaradios se conectan según la figura, esta que se encuentra acá, y nos piden determinar la capacidad equivalente del conjunto, la DDP, que es la diferencia de potencial al que está sometido cada condensador. Los condensadores son los que se encuentran dentro y fuera del circuito. Y la carga que almacena. Y si conectamos los puntos A y B a una DDP de 500 voltios. Las fórmulas para la realización del ejercicio de circuito paralelo son CE, que es la capacidad equivalente, que va a ser igual a capacidad 1 más la 2 y la 3, ya que tienen el mismo valor. Q va a ser igual a la capacidad por el DDP o V, que es diferencia de potencial, y Q es la carga. Las fórmulas del circuito en serie son QE, que es carga equivalente, que va a ser igual a Q1 igual a Q2 igual a Q3. BE, que es la diferencia de potencial equivalente, que va a ser igual a B1 más B2 más B3, ya que tienen el mismo valor. Y la siguiente sería 1 sobre CE, que es la capacidad equivalente, que va a ser igual a 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Para resolver este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es analizar el enunciado. Lo primero que nos pide es la capacidad equivalente. Esta se representa con el símbolo CE. Para resolver estos ejercicios, debido a que este es un circuito muy complejo, necesitamos unir los circuitos. Es decir, el circuito C2 y C3 forman un circuito paralelo. Los capacitores C2 y C3 forman un circuito paralelo. Entonces los podemos unir con la fórmula del circuito paralelo para poder hacerlos uno solo. Esta fórmula es capacidad equivalente es igual a C1 más C2 más C3. Colocamos la fórmula y sustituimos valores.
Luego lo sumamos y nos da que el capacitor 2,3 es igual a 60 microfaradios. Luego observamos este circuito, que es el circuito C5 y C6. Está formado por dos capacitores en un circuito en serie. Para unirlos y formar un solo capacitor, se toma la fórmula de circuito en serie, que es 1 sobre capacidad equivalente es igual a 1 sobre la capacidad 1 más 1 sobre la capacidad 2 más 1 sobre la capacidad 3. Colocamos la fórmula, luego sustituimos los valores. 1 sobre C5, C6 es igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Metemos esto en la calculadora y nos da que 1 sobre C6 es igual a 2 sobre 30. 2 sobre 30, recordemos que estamos trabajando en microfaradio. Ok, entonces ahora aplicamos el inverso. Cuando aplicamos el inverso nos queda 30 sobre 2 y nos da 15 microfaradios. Como podemos observar aquí, aplicamos el inverso, 30 sobre 2, resolvemos y nos queda 15 microfaradios. Este es el valor del capacitor C5 y C6. C5-6 se puede llamar. Luego vemos el circuito de esta manera. Tenemos el C2-3, el C5-6 y el C7. Estos tres forman un circuito paralelo. Estos tres capacitores forman un circuito paralelo. Aplicamos la fórmula para poder sacar el valor de estos tres en uno solo, de manera que nos quede un circuito más sencillo como el que podemos ver aquí. Entonces, sustituimos valores en la ecuación y nos queda que C2, 3, 5, 6 y 7 es igual a C2,3 más C5, 6 más C7. Lo llamaremos CB, ya que el nombre es demasiado largo. Entonces, ahora si sacamos la capacidad equivalente total, 1, como es un circuito en serie, aplicamos esa fórmula. 1 sobre la capacidad equivalente es igual a 1 sobre C1 más 1 sobre CB, recordemos que este es 105 microfaradios, más 1 sobre C4. Sustituimos los valores en la ecuación, luego lo metemos en la calculadora o lo resolvemos por el mínimo común múltiplo, que es 210, y nos quedará al final este resultado, 13,125 microfaradios. Al final, para utilizar este resultado necesitamos convertirlo a faradio, multiplicándolo por 10 a la menos 6. Una vez, aquí lo vamos a transformar a faradio por 10 a la menos 6 para poder utilizarlo en otros despejes o para lo que necesitemos para el segundo valor que nos piden.